Shalom, mis amados hermanos, bendiciones del Eterno una vez más. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno por darnos la vida y permitir una vez más que estemos conectados para poder estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que vamos a hacer una oración para que sea el Eterno el que nos acompañe a través del Espíritu de su Hijo. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Toda Rabá, Abba, por la vida que nos das. Gracias por este momento que nos permites para que podamos seguir estudiando lo que es su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos acompañe a través del Espíritu amado de su Hijo y podamos de esta manera estudiar, ¿verdad? Estudiar su palabra y que su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Toda Rabá, muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad pues vamos a seguir, ¿verdad?, con lo que es el estudio que pues que comenzamos el lunes anterior. Hoy sería la segunda parte de lo que es el estudio del bautismo o de la Tevilá. Ese es el estudio que iniciamos acerca de la Tevilá, o acerca también, pues, ¿cómo se le dice en español? Es más conocido como el bautismo, pero nosotros hemos dicho de que la palabra hebrea es la palabra Tevilá, que significa inmersión, ¿verdad? Inmersión, y es sumergirse en el agua. Totalmente, ¿verdad? Eso simboliza lo que es pues la muerte del hombre carnal y el nuevo nacimiento a través del agua, y pues también a través del Espíritu. Desde el principio está conectado el agua con el Espíritu. Por eso es que allá en el libro de Génesis capítulo 1 ustedes van a ver que dice que el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Hay una conexión bien íntima en lo que es el Espíritu y en lo que es el agua. Así que vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Bueno, de hecho acá tenemos, yo creo que todos nos vamos a conectar con esta historia. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Y vamos a ver acá pues la historia de un general llamado Naamán. Ya lo había comentado, creo que lo comenté en la primera enseñanza, y vamos a leerlo en este momento. Segunda de Reyes capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al 17. Así, del verso 1 al 17, así que pues como siempre invitados a tener una Biblia, ¿verdad? Para que pues podamos de esa manera ir viendo los pasajes de la Escritura. Dice así, dice: Naamán, general del ejército de Siria, rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Eterno salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjense bien, pero leproso. Cuando nosotros hablamos de lo que es el pecado está simbolizado con lo que es la lepra. En hebreo es la palabra tzara, así, tzara, que es lepra, aunque no es la lepra que se conoce actualmente. Vamos a decir, esta enfermedad, si pudiéramos llamarlo así, venía por un carácter espiritual, ¿verdad? Se dice principalmente por la lashon hara, la lengua mala, la lengua chismosa, la lengua de hablar mal de otra persona, pero también venía por causa del orgullo. Por ejemplo, también hubo un rey que le brotó lepra en la frente, ¿verdad? Porque él quería tomar el oficio que hacía el sumo sacerdote, y les digo, era algo que aparecía en la persona, y pues era de carácter espiritual, era algo, ¿verdad?, que la persona hacía. Por lo tanto, pues había que arrepentirse
había que arrepentirse, había que arrepentirse. De hecho, pues tenemos a Miriam, la hermana de Moshe, en la Biblia, ¿verdad? De que dice que pues ella habló mal de su hermano y quedó totalmente leprosa. Se le daba a la persona se apartaba durante 7 días, ¿verdad? Se apartaba, y para ese tiempo esa persona estaba encerrada. Ahí estaba encerrada, y después de 7 días el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, volvía a examinar a la persona para ver si había pues menguado lo que es tenía que ver, ¿verdad? Cómo era, digamos, el avance o el retroceso de la mancha que aparecía, ¿verdad? Porque era una cosa terrible. La piel se hundía a los huesos y se hacía la persona blanca totalmente como la nieve. Entonces era una cosa bien penosa. Sin embargo, en esos 7 días, si la persona estaba igual, entonces se volvía a encerrar otros 7 días y se volvía a revisar. Ese tiempo era para que la persona hiciera una introspección, ¿verdad? Y pudiese arrepentirse, ¿verdad? Buscar dentro de sí y haber un verdadero arrepentimiento para que la persona fuese sanada. De hecho, pues ya cuando la persona era sanada, ¿verdad? Que era un acto milagroso. De hecho, habían personas que permanecían leprosas durante toda la vida y pues tenían que andar diciendo leproso, leproso, gritando para que se apartaran, ¿verdad? ¿Y por qué permanecían leprosas toda la vida? Bueno, permanecían así porque había algo dentro de ellas, ¿verdad? Que no cedía. Y estamos hablando del orgullo, de la vanidad, el no perdonar, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy esas cosas son así. Habemos personas que aunque tengamos grandes raíces de amargura, aunque estemos digamos enfermándonos así, ¿verdad? Porque le digo, cuando alguien tiene problemas con otra persona y tiene raíces de amargura, o hay alguna cosa que no le quiere perdonar, el orgullo, la altivez para acercarse, ¿verdad? Y hacer una digamos de estar pues digamos en paz con la otra persona, prefiere mejor estarse muriendo de alguna enfermedad. Le digo, se prefiere mejor eso que es acercarse y pedir perdón. Entonces es una cosa bien crítica. Es una cosa hasta el día de hoy. Ahora pues imagínense si la tzara'á fuera visible, a cuántos leprosos verdaderamente hubiéramos el día de hoy. ¿Vea por qué? Porque toda esas raíces de amargura, el hecho de no perdonar, mantener rencor, ¿verdad?, hacia los demás, el hecho de no olvidar, estar pendiente de lo que me hicieron, pues eso les digo, de verdad que nos mantiene en un estado inclusive de llegar a la depresión, y después vienen otras enfermedades. Entonces era algo, así era la tzara'á, así era la lepra, era una enfermedad de carácter espiritual. Pero si la persona se arrepentía, pues entonces se venía, se tomaban 2 avecías. Ahí la escritura nos dice de que una avecía se mataba. Bueno, de hecho leímos parte de ello anteriormente, donde se sacaba la sangre, ¿verdad? Se dice que tenía que ser sobre aguas vivas. Ya hemos estado hablando de que las aguas tienen que ser vivas para el bautismo o para la tevilá, y significa aguas corridas, aguas que están en movimiento sin necesidad de que una persona lo haya hecho. Entonces una vecilla moría, le sacaban la sangre, y la otra se tomaba juntamente con 3 elementos, ¿verdad? Como es el hisopo, como es la grana y como es la madera de cedro, y pues se ponían juntamente con la vecilla, se mojaban en la sangre y luego se dejaba ir. Todo eso estamos hablando, obviamente nos conecta con nuestro amado Mesías, porque toda la conexión de la Torá y los animales y los sacrificios y todo lo que se hacía, inclusive la vaca roja, está conectado con nuestro amado Mesías. Y al final pues la persona era libre, ¿verdad? Era libre, y qué bueno realmente es estar libres. Algunas veces cuando hablamos de perdonar, si una persona perdona a la otra, parece que la que se perdona es la que queda libre. Pero yo diría que la que queda libre primeramente es la que logra dar el perdón. O sea, digamos, no la persona que está perdonando, sino la que de corazón perdona, ¿verdad? Porque les digo, algunas veces les digo, estas son cosas que nos pasan a todos nos pasan, de verdad. Y alguien dice, bueno, yo ofendí a alguien,
y yo quiero pedirle perdón, ¿verdad? Pero si yo le pido perdón y no me perdonan, pues yo ya quedé libre. Ahora, la persona que no perdona, esa persona queda cautiva, queda esclava, ¿verdad? Por eso es de que cuando hablamos de esto que vamos a ver acá, estamos viendo la conexión que tiene la lepra con el pecado. De hecho, pues saben, allá en el libro de Isaías 53, donde se habla de nuestro amado Mesías, y vemos ahí, ¿verdad?, lo que es el Mesías sufriente, cuando dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Los antiguos sabios de Israel dicen que es lepra, es tzará, ¿verdad? Es decir, la lepra, la tzará que teníamos nosotros, se le pasó a él, ¿verdad? Y él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, de hecho, pues ya hemos hablado también en algún otro tema, como el Mesías se le llama también el Mesías leproso en la tradición judía. Se le llama el Mesías leproso, así. De hecho, hay historias donde hablan, una de ellas me recuerdo yo, que dice que alguien fue a buscar al Mesías y le preguntaron a Elías dónde está el Mesías, y Elías dijo, ahí está, les ve. Y dice que el Mesías estaba sentado en medio de los leprosos. Y le preguntaron, y le dijeron, maestro, ¿cuándo vendrás? Y él les dijo, hoy. Y luego después se vino y pasó el día, y entonces llega donde Elías y le dice, fui a verlo y me dijo que hoy, pero no ha venido. Y no, le dijo, esto es lo que te quiso decir, hoy si puedes oír su voz. Entonces es un tema muy bonito y de verdad que toca el corazón. Y pues vemos ahí de que el Mesías estaba sentado entre los leprosos. De hecho, se le llama el erudito leproso a nuestro amado Mesías en la tradición oral judía, el Mesías ben Yosef, o también el erudito leproso. ¿Por qué? Porque está conectado con Isaías 53. Inclusive hay tradición oral en el Talmud y en otras fuentes donde se habla del Mesías ben Yosef amarrado con Isaías 53, con el siervo sufriente de Isaías 53. Lo que hoy en día pues la mayoría dicen que se habla de Israel, pero anticipadamente se habla de quien llevó nuestras enfermedades, de aquel que fue llevado, ¿verdad?, y que no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, por usted y por mí. Entonces, cuando entramos acá al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 1, nos damos cuenta que se habla de un general llamado Naamán. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver el verso 2, dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, y llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Elohim, soy yo Dios, que es lo que pues obviamente él estaba pensando, ¿cómo quiere que yo lo sane, verdad? Que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Bueno, estaba molesto, ¿no? Pero en el verso 8 dice que Eliseo, dice, cuando Eliseo el varón del Eterno oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino el Eterno vino Naamán, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y dice, entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, en el Jardín, y tu carne se restaurará y serás limpio. Verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego
y estando en pie invocará el nombre del Eterno, su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Bueno, podemos observar acá, ¿verdad?, de cómo se nos habla de la historia de este hombre llamado Naamán, de que pues era muy valiente, dice que era valeroso, pero tenía tzara, tenía lepra, era leproso. Y pues en determinado momento, pues le mandan a pedir al rey, ¿verdad?, que lo sane, lo que hemos encontrado acá, pero dice que Eliseo escuchó, ¿verdad?, la petición que le habían hecho al rey de Israel, y pues él dijo que lo mandaran donde él. Y pues justamente Naamán llega donde Elías, ¿verdad? Naamán llega aquí, donde Eliseo. Y aquí ocurre algo, fíjense bien, y todo esto creo que es muy importante para nosotros hoy en día. Porque cuando hablamos de la tevilá o cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de un cambio de naturaleza, estamos hablando del viejo hombre que muere y estamos hablando del nuevo hombre que vuelve a la vida. Y justamente acá el profeta Elisha o Eliseo le dice, vean lo que le dice. Bueno, no se lo dijo él, sino que mandó un mensajero. Y el mensajero llevaba el comunicado que decía: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Una de las cosas que vemos acá en Naamán es de que pues había algo. Por eso la escritura nos dice que el hombre era valiente, era valeroso, pero era leproso. ¿Por qué causa, pues, qué es lo que había ocasionado que este hombre tuviera lepra? ¿Qué es lo que la Biblia no nos dice? Pero sí podemos ver acá que la actitud, fíjense bien, por lo cual venimos viendo, la actitud que tenía Naamán, sí, era un hombre valeroso y tenía muchas cosas buenas. De hecho, pues se dice pues que él había, ¿cómo decirles? Por causa de él el Eterno había dado salvación. Entonces, era un hombre valiente. Era un hombre, qué decir, que tenía muchas cosas buenas, pero era leproso. Ese es el punto acá. Era leproso. Y aquí de verdad que hay mucha enseñanza. Porque cuando miren, nosotros podemos tener muchas cualidades buenas. Y cada quien, ¿verdad? Todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Pero se trata de la manera de ver de que nosotros hagamos una introspección y que eliminemos verdaderamente las cosas que no tenemos buenas, pero que nos analicemos, porque muchas veces nosotros sí somos buenos para ver, es decir, al otro, pero no nos vemos a nosotros mismos. En el libro de Proverbios, cuando habla del perfume, dice que algo puede ser muy todo, pero una sola mosca arruinó todo. Imagínense, puede ser una comida la más rica y una gran hollada y cae una mosca y se arruinó todo. Una cosa tan pequeñita puede arruinar toda la cosa. Entonces este hombre era valiente y pues obviamente tenía muchas cualidades buenas, ¿no? El Eterno había puesto sus ojos en él. Y de hecho por esta razón es de que vino justamente el profeta, fíjense. Por esta razón es de que, bueno, sí, el profeta y todo, pero el Eterno es el que hizo todo esto. El Eterno, él había visto algo en este hombre. De hecho, cuando nuestro amado Mesías está hablando con los judíos en aquel tiempo, con cierta parte de los fariseos que pues eran bastante duros de corazón, que se enojaron de hecho, porque nuestro amado Mesías comienza a decirles: en el tiempo de Eliseo habían muchos leprosos en Israel, pero el profeta no se fue sino a Naamán el sirio, ¿verdad? Y así habla de la viuda de Sarepta también, que habían mujeres igual en Israel, ¿verdad? Pero se fue a donde estaba esta mujer, ¿verdad? Esta mujer. Entonces, de Sarepta, comenzaban a él les molestaba realmente eso. Pero es por esto, porque el Eterno había visto algo. Había visto algo en él.
había visto algo en Naamán, ¿verdad? Y por lo tanto, pues él hizo que el Eterno hizo que todas las cosas se movieran de tal manera que Naamán al final obtuviera su sanidad completa. Y así es el Eterno, porque Él así es. Él nos mira, Él nos busca y Él sabe cuando alguien tiene remedio y también sabe cuando alguien no tiene remedio. Miren lo que pasó en el tiempo de Noah, cuando vino el diluvio universal, ya no había remedio. Miren lo que pasó en el diluvio y con Sodoma y Gomorra. Estamos hablando, en el diluvio pasó eso, ya en el tiempo de Noah. Y en el tiempo de Sodoma y Gomorra con Lot también pasó lo mismo. Ya no había remedio, ya no había más, no había más. Pero cuando hay, todavía el Eterno pues cree, aquí sí, ¿verdad? Está rescatable, viene el Eterno y hace que las cosas se den. Porque lo mismo pasa con nosotros. Algunas veces, les digo, esto es algo que cuando escuchamos la palabra, algunos pues venimos y la atesoramos y todo, y vemos a otras personas que oímos la palabra y no, como que no oímos nada. Pero viene el Eterno y comienza a dar a cada quien de acuerdo al hambre que la persona tenga, para que se cumpla lo que dijo el Mesías: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos y no otros serán sanados. Entonces, algo había visto el Eterno acá. Y pues aquí lo que podemos observar, ¿verdad?, es de que pues no le agradó. Aquí estaba algo, había un espíritu en él, diría yo, de soberbia, había un espíritu de altivez, ¿verdad? Porque cuando le dijeron, ¿verdad?, que fuese donde el profeta, pues él quería que lo recibieran, no sé, quizás que se le reverenciara y que llegaran y verdad, excelentísimo y todo así, ¿verdad?, que lo trataran así. Pero pues lo que el profeta hizo es simplemente, ni siquiera lo recibió en su casa donde él estaba, sino que mandó ni lo vio pues. Y él dice que esperaba acá que saliera, él esperaba un montón de cosas. Y se enojó cuando le dijo, ni siquiera él, sino que el mensajero: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Eliseo le estaba dando una lección también. Fíjense bien, porque aquí estamos viendo la contraparte. Un hombre, Naamán, que quería ser atendido lo mejor, y Eliseo, que ni siquiera quería que supieran, o sea, ni siquiera, por decirle algo, quería que lo conociera, ¿verdad? Porque en otro, va a venir Naamán, que es un valeroso, ¿no? Y verdad, no, voy a salir y verdad, vamos a intercambiar ahí, ¿verdad? Para ver, nos hacemos amigos y algo me puede ayudar. No, a Eliseo no le importaba eso. Por eso es que ni siquiera salió a recibirlo. Es una humildad, decir: realmente yo dependo del Eterno y no estoy interesado en que alguien, porque le digo, no estaba ni interesado ni siquiera en que le regalaran nada, porque, o sea, después ustedes saben, se acuerdan lo que sucedió más adelante. Este hombre, cuando fue sano, le dijo, le quiso como pagar el favor, y él le dijo, no es tiempo para eso. Un hombre enfocado totalmente en las cosas de arriba, y hay mucho que aprender acá. Entonces, lo que dice la escritura acá es de que Naamán, verso 11, se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre del Eterno su Elohim, alzará su mano. Él creía que hicieran toda una, pues sí, verdad, que hicieran algo, ¿no? Un evento, que estuvieran ahí más personas, ¿no? Y que aquello fuera con pompa y todo. Y cuando eso no se dio así, él empieza a decir, ¿verdad? Habana y Farfarrios de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Fíjense bien, se fue enojado. Se molestó. Dice, sin embargo, en el verso 13: mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces, es ahí donde pues los que estaban cerca de él, los criados, ¿verdad? Sus criados, pues lo hacen reflexionar, lo hacen pensar, y el hombre decide hacer, fíjense bien qué bonito esto, porque el hombre decide ser obediente. ¿Cómo cambia, no? Aquí estamos hablando de un cambio, o sea, de un cambio de naturaleza.
¿verdad? Porque estamos viendo cómo era la naturaleza y qué es lo que va a pasar acá. Aquí lo que tiene que hacer, o lo que hizo, en otras palabras, este hombre, se humilló. Fíjense, se humilló. Y descendió, como dice el verso 14, al río Jordán y se zambulló, se sumergió 7 veces. Fíjense, conforme a la palabra del varón del Eterno. Y su carne dice que se volvió, verso 14, como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense bien, qué importante es esto. ¿Por qué? ¿Por qué les vengo a tocar esto y estamos hablando de la Tevilá? Bueno, porque esto está conectado espiritualmente con lo que representa el bautismo. Cuando hablamos de la Tevilá, estamos hablando de un cambio de naturaleza. Estamos hablando del hombre viejo que ya, es decir, se muere el hombre viejo, aquel hombre jactancioso, aquel hombre vanidoso, aquel hombre que solamente busca las cosas de aquí abajo, aquel hombre que solamente pues tiene en su corazón envidia, hipocresía, altivez, orgullo y todas las obras de la carne. Ese se queda atrás. Y pues hay un cambio acá. Si nosotros vemos aquí, pues hubo un cambio también en Naamán, ¿verdad? Porque esto es bien importante, porque no solamente es les digo, estamos hablando del bautismo y cómo decir y de cómo se debe de hacer, esto lo dije al principio, pero tampoco vayamos a caer en legalismos. Legalismos es cuando una persona dice así se tiene que hacer, y la persona que dice no hace nada. O sea, no hace nada de lo que dice que se debe de hacer. O sea, es decir, no vive una vida como el Eterno la quiere. Y eso pasaba también con los fariseos. Decían, pero no hacían nada. Y ponían cargas pesadas sobre los demás, pero ellos ni con un dedo las tocaban. Entonces, eso es hipocresía. Por lo tanto, acá lo que podemos observar es que este hombre, en primer lugar, pues, si ustedes ven, se humilló y después estuvo dispuesto a obedecer el mandamiento que venía de parte del profeta. Fíjense bien, era una orden directa y obedeció. O sea, eso quiere decir que cuando nosotros, cuando hay un cambio de naturaleza y hacemos la Tevilá y hemos creído en Yeshua con todo el corazón, también tenemos que estar dispuestos, oiga bien, a vivir de acorde al Eterno, de acorde a sus mandamientos, de acorde a sus ordenanzas. Ya no vivo yo. A partir de ahora el Mesías es el que vive en mí. Entonces, por eso es que vemos acá pues esa obediencia, ¿verdad? Obediencia. Estar dispuestos a obedecerle al Eterno. ¿Qué tal si este hombre viene y se va a meter a otro río 7 veces? No es así. ¿Qué tal si se mete 6 veces en el Jordán? Tampoco funciona. 8, tampoco. Tenía que ser en el río Jordán, tenía que ser 7 veces, fíjense bien, no más, no menos, sino que exactamente de acuerdo a lo que le había dicho el profeta, de acuerdo a la palabra del Eterno. Entonces este hombre lo hizo, se humilló. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que este hombre fue limpio. Y volvió el varón del Eterno, verso 15, y toda una compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive el Eterno en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí que delante de tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino al Eterno. Vea, este hombre al final termina, oiga bien, termina haciendo una conversión al Dios de Israel, el Elohim de Israel. Vea, y esto no es que nadie le dijo nada. O sea, nadie le dijo, mira, porque Naamán no le dijo, perdón, Elisha no le dijo, mira, yo te puedo sanar, vas a hacer esto, pero después de eso tú tienes que servir al Elohim de Israel. Si no, no te sano. No le dijo eso. No le dijo eso. ¿Qué es lo que, fíjense, cómo es que después este hombre viene y, ¿cómo se llama? Y comienza a decir todo eso? Bueno, de hecho, había agradecimiento en su corazón, oiga bien, y de su corazón salió el hecho de servir al Eterno.
nadie le dijo nada, nadie le impuso nada, nadie lo estaba obligando a nada, sino que de él salió. Qué lindo es esto. ¿Por qué? Porque de él mismo yo no voy a volver a ofrecer sacrificios a otros dioses, sino solo al Eterno. Fíjense cuando de verdad, decir, hay un corazón agradecido y viene el Eterno y obra en nosotros, no hay necesidad de que se le estén diciendo las cosas y que nos estén diciendo que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer lo otro, porque hoy en día eso parece. En muchos lugares, muchas iglesias, pasa de que a la gente le gusta que le estén dando por la cara y que le gusta, o sea, le gusta eso. O sea, lo mismo y que le repitan lo mismo y que le den y que le den. Y hay quienes que si no es así, pues ya no le sienten ni sabor, imagínense. O sea, es decir, que le estén lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, debe de haber un cambio genuino en nuestros corazones, ¿verdad? Y que sí es cierto, siempre hay palabra, la palabra siempre es, pues, ¿cómo decirles? Tiene algo que decirnos, la palabra siempre tiene algo para corregirnos, la palabra siempre nos exhorta, por supuesto que sí, pero tienen que haber cambios en nosotros, cambios genuinos, cambios en los cuales de nosotros tiene que salir el hecho de lo que vamos a hacer y pues hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo, como dijo Yeshua, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, una ¿cómo se llama? Una actitud tremenda de este hombre que nos deja una gran lección. Entonces, digamos, esta parte en las Escrituras, ¿verdad? Donde vemos a este hombre justamente sanado de Sará, sanado de la lepra, ¿verdad? Con sumergirse en el agua. De hecho, pues estamos aquí hablando de 7 veces. El 7 es el número del Mesías, el número de la perfección. Entonces, les digo, es algo increíble, ¿verdad? Como el amor de este hombre, la valentía, el hecho de estar dispuesto a obedecer el mandamiento, trajo como consecuencia el hecho de una nueva vida, porque esto es una nueva vida. Eso de verdad, o sea, la vida de una persona leprosa en tiempos antiguos era una vida realmente bastante difícil. Era una vida, ser apartado de la sociedad, ser visto, ¿me entienden? Con eso en la piel. O sea, era una cosa muy penosa, de verdad, era muy penosa. Sin embargo, este hombre dice que su piel se volvió como la de un niño. Baruch Hashem. El hombre experimentó el poder del Eterno y hubo una transformación en su vida. Ahora vamos a irnos acá. No quería dejar de tocar esta parte porque lo considero una base para nuestro tema. Vamos a irnos al libro de Mateo capítulo 3 y versículos del 1 al 8. Mateo capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Ahí vamos a leer. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, del Adón, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vea, acá estamos observando cómo pues Juan hacía un llamado, oiga bien, hacía un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque era el tiempo de la llegada del Mesías. El Mesías estaba próximo a aparecer. Fíjense que interesantemente,
Porque uno dice, bueno, ¿y esto de dónde viene, no? Porque Juan venía bautizando, haciendo tevilá, y dice que es para arrepentimiento, porque pues el Mesías estaba cerca. Y de hecho, pues tenemos, bueno, hasta el tiempo actual, tenemos nosotros también un periodo de arrepentimiento. De hecho, estamos en ese periodo. Estamos en el mes de Elul. El primero del mes de Elul se comienza un periodo de arrepentimiento que llega hasta el día 10 de Tishri, pasando por 30 días exactos y del primero de Elul y llegamos a Yom Teruah, la fiesta de los chofares, la fiesta de las trompetas, y pues 10 días después llegamos al día del perdón o Yom Kippur, Yom HaKippurim. Entonces, en este periodo en el cual estamos, hay un llamado también siempre al arrepentimiento. Hay un llamado al arrepentimiento. Y a la misma vez también existen lo que son las tevilot. O también, como más adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver la parte de los bautismos, porque eso se toca en el libro de los Hebreos. Entonces, ¿para qué estaba Juan llamando al arrepentimiento? Bueno, porque el Mesías, la venida del Mesías estaba pronto. Y justamente, pues el Mesías vino un momento, pues, y ustedes saben lo que aconteció, ¿verdad? Como inclusive Juan, ¿verdad? Pues Yohanan le hizo la tevilá, esa tevilá, ¿verdad? Y eso fue el comienzo de su ministerio acá en la tierra de Yeshua. Entonces, el pueblo era llamado, oiga bien, a arrepentirse. ¿Por qué? Porque en el calendario hebreo, y esto creo que lo explicamos cuando estuvimos estudiando la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Cuando viene la fiesta de las trompetas siempre, esperamos que nuestro Mesías venga en esa fiesta, pero si el Mesías no viene, no significa que no pase nada. En ese día se emite un juicio. Y después de ese día, en Yom Kippur, que es el día 10, se vuelve a emitir un juicio. Por lo tanto, estamos en un periodo de introspección, en un periodo en el cual estamos pidiéndole al Eterno que nos perdone. Pero ojo con esto, no solamente el Eterno, también tenemos que pedirnos perdón entre nosotros si nos hemos ofendido, ¿verdad? Porque no podemos pedirle perdón al Eterno porque ofendí a mi hermano. O sea, primero tengo que pedirle perdón a mi hermano si lo ofendí y después le pido perdón al Eterno. Si solamente le pido perdón al Eterno y no le pido perdón a mi hermano, pues entonces no, así no es la cosa. Por eso nuestro amado Mesías en cierto momento dice, si alguien viene y me trae una ofrenda, pero tiene algo contra su hermano, no dice, pídame perdón. No, vaya y reconcíliese con su hermano y después me trae la ofrenda. Si no, es vana. Si no, no sirve, no funciona. Si no, mejor no traigan nada. Pues eso es lo que el Eterno nos está diciendo. Entonces, eso es lo que ¿cómo se llama? Lo que las escrituras nos enseñan. Por ejemplo, en este tiempo, como digo, se está llamando al arrepentimiento, pero también a través de las inmersiones. Y es que hay oiga bien, cuando hablamos de las inmersiones, hay una inmersión que es, vamos a decir, de conversión. Y cuando dice la Escritura, una sola fe, un bautismo, estamos hablando de una vez para conversión. Es decir, estamos abandonando las naciones espiritualmente, porque aún vivimos acá. Estamos dejando el mundo, oiga bien, estamos dejando el mundo, estamos dejando atrás todo lo malo, el hombre viejo. Y ahora estamos pasando a formar parte no de una denominación, no de un grupo X, sino que pasamos a formar parte de la nación de los pactos. Es decir, pasamos a formar parte de Israel. Fíjense, eso es lo que es la tevilá, eso es lo que es el bautismo. Dejar las naciones, dejar de ser gentiles, dejar de ser advenedizos, dejar de ser extranjeros, porque eso es lo que la Escritura dice, y pasar a formar parte de la familia de Elohim, o de la familia de Abraham. Eso es lo que dice el libro de Efesios.
Cuando dice en otro tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la República de Israel y ajenos ajenos, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, ¿ah?, en otro tiempo erais advenedizos, dice, extranjeros, pero ahora sois hecho uno con la familia del Eterno. Es decir, pasamos a formar parte de Israel. Eso es importantísimo. Ya no somos de las naciones, somos uno con Israel, y más en tiempos en los que estamos, donde el Eterno está levantando los huesos secos. Fíjense bien, está levantando, está dándole vida a los huesos secos, y estamos volviendo a casa como el hijo pródigo, como lo hemos hablado ya en el tema de la ley de Dios y el nuevo pacto, y en el tema también de la restauración de Israel, el segundo éxodo. Entonces, una vez nosotros hacemos la tevilá, el bautismo, fíjense bien, entonces quiere decir que estamos dejando ya nuestra vana manera de vivir, estamos arrepintiéndonos de todo corazón, porque en el corazón comienzan los cambios, y luego después venimos y nos sumergimos. De hecho, nos sumergimos solos. No hay que que alguien nos agarre, nos tape, o que nos pongamos así y nos vayamos para atrás. No es así. Así usualmente hacen todos. No, es decir, la persona que va a hacer tevilá entra y en un río, como hemos hablado, y solamente lo que hace es agacharse y sumergirse solo hasta tomar una posición fetal, así como un feto, como están los niños dentro del vientre, y luego después de que se cubra totalmente, no puede quedar ni un solo cabello ni un solo pelo sin cubrirse totalmente, después con el mismo impulso se levanta. Ese es la tevilá, esa es la tevilá. Y como hemos venido diciendo, o nos hicimos algunas preguntas al principio de nuestro tema, pues también vamos a ahondar en ellas, ¿verdad? Porque dijimos, por ejemplo, ¿qué es importante? Importa el nombre en el cual nos bautizamos, importa en qué tipo de aguas, eso ya lo vimos, ya enseñamos que tiene que ser aguas vivas, aguas corrientes, aguas que se muevan, aguas aguas en movimiento, pero no por un hombre, sino que estén en movimiento por sí mismas, por el Eterno, ¿no? Por la naturaleza que es del Eterno. Y también pues hay cierta conciencia, hay cierta cosa que hay que estar pues bien cimentados, y es justamente pues ahora, si antes era de las naciones, si antes era gentil, ahora tenemos que saber que somos Israel. Y el hecho de saber que somos Israel no significa solamente, sí soy Israel, vean. No, hay que saber que es cierto, tenemos una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona hace la tevilá, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahí? Bueno, vivir una vida en santidad para que nuestro nombre no sea borrado de ahí. Hay quienes dicen, no, si media vez ya salvo, siempre salvo. Ya, por eso es que hemos estado estudiando y ya tenemos 2 temas donde hablamos acerca del tema de la salvación, 1 y 2, si no me equivoco. Ahí hablamos de todo lo de la salvación, si se pierde, si no se pierde, y cómo es la cosa, ¿no? Y ahí hablamos del camino de la salvación. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que una vez pues dejamos las naciones, ahora pasamos a formar parte del pueblo del pacto. Ahora, el pueblo del pacto es Israel, y Israel tiene, oiga bien, sí, obviamente bendiciones, promesas, pero también hay responsabilidades. A la mayoría de personas le gustan, bueno, nos gustan a todos, pero le gustan, digo pues porque se rechaza la ley de Dios, se rechaza la Torá. Entonces a la mayoría le gustan las promesas, pero no los mandamientos. Las promesas se tocan todos los textos del Tanakh, del Antiguo Testamento, que hablan de promesas que son para Israel, ahí se toman, pero los mandamientos que van dirigidos para Israel, esos no se quieren guardar. ¿Por qué? Porque no se quieren responsabilidades. Si hablamos, por ejemplo, ¿qué dice, por ejemplo, el libro de Isaías? Cuando pases por las aguas,
¿verdad? No te ahogarás cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hasta ahí ponen. Pero, ¿y qué dice atrás? Ah, Israel, pueblo mío eres tú. Ahí es el punto, ¿no? O cuando dicen, o cuando se dice, él guarda, el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Está hablando de Israel. O decir, el Eterno está dice que el Eterno está en medio de la alabanza de su pueblo. Sí, pero ¿quién es su pueblo? Israel. Entonces, digo, los textos, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero ¿de quién está hablando? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, pero ¿a quién le están diciendo y qué tiene que hacer? Entonces, las escrituras tienen, oigan bien, tienen, sí, obviamente todas esas promesas podemos hacerlas nuestras por medio del Mesías, pero también Israel tiene responsabilidad. Ahora, lo bueno con todo esto es que cuando hay un genuino, de verdad, arrepentimiento y un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo, pues obviamente el vivir de acorde a los mandamientos, el vivir de acorde a la Torah, no va a ser de ninguna manera, va a ser algo difícil, sino al contrario, va a ser algo deleitoso, va a ser algo que verdaderamente nosotros, nadie nos va a estar diciendo que tenemos que hacerlo y que es obligación hacerlo y etcétera y etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros, sin necesidad que nos digan, que nos obliguen a nada, nosotros lo vamos a desear. Nosotros vamos a anhelar hacerlo. Nosotros vamos a querer vivir de acuerdo a la bendita palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque esa, oiga bien, es parte de la obra genuina y verdadera del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Está escrito. Por eso es que el nuevo pacto es un pacto con mejores promesas. Tenemos, es decir, vamos a tener la ayuda del cielo y vamos a recibir poder para vencer la carne. ¡Wow! Si realmente todo está, pero es decir, si, bueno, lamentablemente, pues le digo, ha habido mucha desviación de las escrituras y hoy las cosas no se entienden. Una persona hoy en día que va a bautizarse, por ejemplo, no logra comprender al 100% qué es lo que va a hacer. No se logra comprender. No se logra comprender. Hay quienes dicen, no, pues yo pienso que el bautismo es una vez y ya no más. Sí, pero ¿qué tal si la vez que lo hizo no lo hizo correctamente? Están, por ejemplo, la religión que bautiza a los niños chiquitos. ¿Vea? Aunque una persona que ya se bautizó en algún lugar, ya grande, dice, pues sí, el bautismo de los niños no vale porque yo no sabía, pero ya grande ya me lo hice y yo ya sabía. Entonces es como para decir, ya no me vuelvo a bautizar porque ya lo hice grande y consciente. Sí, pero ¿qué tal si no lo hizo bien? Sí, pero yo ya lo hice. Bueno, digamos que ya lo hizo. Yo pienso que el Eterno, Él ha venido haciendo la obra, eso estoy seguro. Él nos ha venido trayendo así paso a paso, a nuestro paso, ¿verdad? Y nos ha amado y nos ha guardado y tantas cosas y ser nosotros merecedores y quizás haciendo las cosas muy mal. Pero hay una cosa, que nosotros tenemos que ser como, dice la palabra, que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si nosotros grandes lo hicimos, pero lo hicimos mal, pues hay que hacer tikkun, es decir, hay que rectificar, hay que hacer una rectificación y hacerlo bien, porque eso así debe de ser, así debe de ser. Ahora, con esto no estoy diciendo de que entonces pues usted no ha hecho nada, no, realmente no puedo decir eso, pero al nivel que nosotros entendíamos, el Eterno nos iba dando. Pero pues el Eterno es como un niño, ¿no? Ya lo había dicho la otra vez, ¿no? Los niños se van calculando y ya cuando tiene cierta edad se le compra un triciclo, después una bicicleta con rueditas, después se le quitan las rueditas a la bicicleta y después se le enseña a andar en bicicleta, después va a andar en otra, y después, ¿me entienden? Poco a poco vamos avanzando, ¿no? Vamos caminando, vamos avanzando, vamos creciendo y después ya anda un vehículo y después un avión, después o sea,
A lo que quiero llegar es de que el Eterno también es así. Él va viendo cómo va nuestro crecer espiritual y cómo nos vamos acercando a Él, y Él va dando más luz, porque eso es así. Eso es así. Él va dando más luz. Y algo que hicimos que no era como debía de ser, y nos damos cuenta de que es de X manera, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rectificar. Tenemos que rectificar. Es que no lo hicimos en el nombre correcto. No, no importa el nombre. Sí importa. Sí importa, porque estamos hablando de que es una serie de pasos, ¿verdad? Si en el transcurso de los pasos el Mesías, el Eterno nos lleva, pues está bien. Eso le pasó a aquel hombre. Algunas veces hay personas que dicen, no hay necesidad. Miren, el que estaba a la par de la cruz del Mesías, no hizo nada, ¿verdad? Ni se bautizó, pues sí, fue salvo. Pues ya no hay que malentender las cosas. Ese hombre que estaba a la par del madero del Mesías, no crean, eso que ese hombre hizo no fue fácil. Nosotros, como sabemos que él era el Mesías, pues obviamente decimos que es fácil, ¿no? Pero estar viendo al Mesías en la condición que estaba y decirle lo que le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, estaba creyendo con el corazón. Ahora, ¿qué le dijo nuestro amado Mesías? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que hoy, es otro tema. Hay quienes que dicen que hoy, no. De cierto te digo hoy, que hoy le estaba diciendo, estarás conmigo en el paraíso. Vean, eso que el Mesías le dijo, se lo dijo porque sabía que este hombre había creído con el corazón. ¿Qué hubiese pasado si este hombre hubiese vivido? Pues hubiese vivido una vida en santidad y a su momento se hubiese hecho la tevilá, se hubiera bautizado. Pero obviamente no le quedó más tiempo. No le quedó más tiempo. Entonces, sí podemos decir que fue salvo. Pero nosotros, que tenemos tiempo, que podemos hacerlo en los ríos aún, ¿verdad? Como digo, pues si un momento dado no se pudiera, les digo, por eso es que le mencionaba yo que hay personas que lo han hecho hasta en el lodo. No podemos juzgarlas. Pero, o sea, es decir, pero las condiciones en las que ellos lo han hecho, pues les digo, se merecen un aplauso. Porque les digo, en su anhelo de querer hacer las cosas bien, en su anhelo, ¿verdad? También esta verdad también no les ha llegado completa. No por eso vamos a decir nosotros, pues que no tienen la verdad. No les ha llegado la luz como a usted tal vez le ha llegado, o como a mí me ha llegado, o como a las generaciones anteriores a nosotros les llegó la luz. Porque les digo, hoy estamos viviendo los últimos tiempos, donde la casa de Israel está siendo levantada. Esto no era para darse a conocer en tiempos, digamos hace 100 años, o 200 o 300. Ellos no sabían nada de todo esto. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno nos dice en el libro de Oseas capítulo 4, en el último pasaje, dice que en los últimos días volverán los hijos de Israel. Es una promesa para el final de los tiempos. Antes no se podía dar a conocer, hasta este tiempo. Entonces, a la medida que a ellos se les fue dado, les digo, a esa medida el Eterno les va a pedir cuenta. A medida que lo que ellos conocieron que era verdad, y que conocieron que era verdad y no hicieron, a esa medida, porque es como que si ellos les hubiesen dado un talento, 2 talentos, y a usted y a mí nos están dando 10, 20, 30, 40, 50 talentos. No podemos nosotros venir y dar lo mismo que ellos dieron. Tenemos que dar más, porque al que más se le da, más se le pide cuenta. Y tampoco es para que diga, pues entonces ya mejor, para que voy a estudiar más, que me van a pedir más cuenta. No, el hecho de conocer más al Eterno, tenemos más luz, tenemos mayor bendición. Así tenemos que verlo. Así tenemos que verlo. No decir, no, mejor ya no, porque si no me va a decir, mejor no me hubieras conocido. No. Tenemos que aprovechar y tenemos que, les digo, tenemos que darle gracias al Eterno porque Él es bueno con nosotros. Él es extremadamente bueno con nosotros. Nos ha dado a conocer misterios que en otros tiempos no se dieron a conocer. Pablo habla de ello. De hecho, al final de Romanos les menciona y les dice esas palabras en el capítulo 16. Misterios que en otro tiempo no se dieron a conocer, ahora se nos están dando a conocer. Y esto, les digo, es grande. No hay cosa más grande que la revelación de la bendita palabra del Eterno. No hay nada que le pueda superar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este tiempo? Bueno,
darle gracias al Eterno y poner a trabajar los talentos. Eso tenemos que hacer. Darle gracias al Eterno y poner a trabajar los talentos. Sí, no somos mejores que los demás. No somos mejores que la gente de antes. No somos mejores. Simplemente el Eterno le plació así. Hemos venido a ser los que venimos de último. Como aquellos que el Mesías pone de ejemplo, que los empezaron a contratar y unos llegaron a las 6 de la mañana y van a salir hasta las 6 de la tarde, digamos. Y a nosotros nos contrataron un cuarto a las 6. Y nos van a pagar lo mismo que les pagaron a los otros que comenzaron a las 6 de la mañana. Así de bueno es el Eterno. Por lo tanto, les digo, lo que tenemos que hacer en este tiempo es aprovechar el tiempo al máximo. Vivir una vida en santidad, vivir su palabra, enseñarla. ¿Y cómo irá si nadie les enseña? Hermosos son los pies de los que anuncian la Shalom, la paz, que son el Evangelio, las buenas nuevas de Yeshua. Entonces, wow, es increíble, ¿no? Cómo el Eterno nos está enseñando hoy, ¿verdad? Cómo nos está enseñando, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo no sé lo que vamos a hacer, porque tampoco puedo decirle yo, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué? No, mi tarea es mostrarle la bendita palabra y nosotros tomar una decisión y hacer las cosas bien por amor al Eterno, por amor a su palabra y avanzar, porque la vida es así. Acuérdense que ya hemos hablado que estamos en un camino y los caminos son para caminar. Baruch Hashem. Bien, llegamos hasta acá con lo que es esta segunda parte del tema de la Tevilá o el tema del bautismo. Con ayuda de nuestro Padre Eterno, el próximo lunes vamos a estar estudiando la tercera parte de nuestro tema. Así que invitados para el día lunes a las 4 de la tarde, pero también invitados para el día miércoles a las 4 de la tarde para que continuemos con el tema de las lenguas. ¿Dónde nos hemos quedado? Pues ahí estamos todavía en el capítulo 14 de la primera carta de Pablo a la comunidad de Corinto. Así que bendito sea el Eterno que nos ha dado una vez más este tiempo precioso para compartir su bendita palabra que viene de lo alto. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, y después de la oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai. Bendito sea su nombre glorioso que reina por siempre y para siempre. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Toda Rabá Avinu. Muchas gracias, Padre nuestro. Gracias le damos por la vida, gracias por su amor, por la bondad, por ese amor con que nos ha amado. Somos imperfectos, nos hace falta un montón, principalmente a mí, pero pues en tu grande amor e inmensa bondad todavía nos mantienes con vida. Danos, Padre, esa sabiduría que viene de lo alto, danos fuerzas, ayúdanos para ser esos hombres y también las mujeres, que sean esas mujeres como tú quieres, Padre, así como los hombres de antes y las mujeres valientes también de los tiempos antiguos que nos dejaron una gran lección. Permite que cada uno de nosotros podamos entender este tema también y hacer lo que tenemos que hacer por amor a tu nombre, Padre, por amor a tu palabra, por amor al hecho de que pues te amamos y queremos, ¿verdad? Queremos vivir de acuerdo a tu palabra en obediencia y en santidad. Gracias, Padre. En tus manos ponemos también a todos los enfermos de nuestro pueblo. Hay muchos nombres en mi mente, Padre. En el nombre de Yeshua te suplico que puedas llevar sanidad. Toda Rabá, Padre. Gracias por todo. Elevamos nuestra oración a Avinu, Padre nuestro, en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, gracias, ¿verdad? Toda Rabá. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, y con ayuda de nuestro Padre, pues nos miramos, o más bien dicho, me miran, nos conectamos el día miércoles a las 4 de la tarde, hora de El Salvador. Shalom Obrajot, paz y bendiciones.